La escritura. Definición. Definición doctrinaria. Diversas son las definiciones que, desde el punto de vista doctrinario, se han elaborado acerca de lo que es la escritura, sin pretender ser exhaustivos ni abrumar al estudiante con múltiples definiciones. Nos limitaremos a analizar dos planteamientos que consideramos útiles y básicos para comprender qué es una escritura. Así, por ejemplo, Fernández Casado plantea que escritura es el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho. Novoa Senoane expresa que escritura es el documento autorizado por notario con las solemnidades del derecho a requerimiento de una o más personas o partes otorgantes, con capacidad legal para el acto o contrato a que se refieran y por virtud de la cual se hacen constar la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas particulares, con sujeción a las leyes y a la moral. Con base a estas dos definiciones podemos concluir sobre algunos aspectos importantes acerca de las escrituras matrices, a manera de caracterización. 1. Las escrituras matrices son instrumentos públicos. 2. Los otorgantes deben ser personas civilmente capaces. 3. Sirven para la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas. 4. El funcionario que las autoriza es el notario. 5. Se faccionan a solicitud de parte. 6. En su otorgamiento deben cumplirse con los requisitos legales establecidos, artículos 13, 29, 30 y 31 del Código de Notariado, especialmente. 7. Deben respetar el orden público y la moral. Estos caracteres generales de las escrituras nos parecen suficientes para formarnos una idea clara acerca de su contenido y naturaleza. Antes de pretender memorizar una definición, debemos intentar más bien comprender qué es una escritura, para qué nos sirve y su finalidad social. El fin de la escritura, por sobre todo, es proveer de certeza a los negocios jurídicos que de manera regular ocurren dentro del ámbito social y económico. Como ha dicho Pérez Fernández del Castillo, seguridad o certeza jurídica es saber a qué atenerse. Es el principal motivo por el cual los particulares buscan y se toman la molestia de requerir sus servicios al notario. De lo contrario, si no existiera esa certeza, que se obtiene a través del instrumento público representado por la escritura legalmente autorizada por notario, los particulares desistirían de incurrir en costos monetarios y de tiempo para el faccionamiento de un documento. Por otra parte, consideramos que escritura es el instrumento público que de manera exclusiva autoriza el notario en el protocolo a su cargo a requerimiento de parte, con el propósito de dar certeza jurídica, especialmente a los negocios jurídicos entre los particulares, para lo cual debe satisfacer los requisitos legales de forma y de fondo. Ahora, una definición legal. En el Código de Notariado, en el decreto 314 del Congreso de la República, no proporciona de manera explícita una definición o concepto legal de escritura. Sin embargo, con base en los diferentes enunciados de los artículos de este cuerpo legal, podemos, de manera indirecta, inferir algunos rasgos característicos sobre las escrituras. El título tercero del Código de Notariado, que versa sobre los instrumentos públicos, representa el desarrollo sistemático de las formalidades que deben ser satisfechas por el notario en el faccionamiento de las escrituras matrices. De esta manera, el instrumento público, por antonomasia dentro de la legislación guatemalteca, lo representa la escritura matriz.
La definición legal de protocolo, según estudiamos en el capítulo anterior, está contenida en el artículo 8, el cual establece que protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, entre otros instrumentos. Por lo tanto, la escritura es un documento protocolar principal o bien del tipo de los contenidos dentro del protocolo. Debe faccionarse en papel sellado especial para protocolos, como lo establece el artículo 9 del Código de Notariado. Otra característica importante que establece el Código de Notariado respecto a los instrumentos protocolares se refiere a la publicidad de los mismos, en general, y de las escrituras matrices en particular. Con base en lo establecido en el artículo 22, las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia de notario, salvo los testamentos y donaciones mortis causa en tanto vivan los otorgantes. Eso lo dice el artículo 22. Esta característica es congruente con los fines del protocolo y de los instrumentos públicos, es decir, el dar publicidad a los actos y contratos que autorice el notario. Es más, uno de los motivos justificatorios es la función notarial y del protocolo, así como de los diferentes registros públicos, es precisamente la publicidad. También podemos preguntarnos acerca de cuál es el nombre correcto de las escrituras, cómo debemos llamarlas, escrituras públicas o escrituras matrices. El Código de Notariado en Guatemala utiliza preferentemente la denominación de escrituras matrices, en tanto que son pocas las veces que les llama escrituras públicas. Sin embargo, en el Código Civil, Decreto Ley 106, el nombre predominante es el de escrituras públicas. Nosotros creemos que el nombre correcto es el de escritura matriz, debido a que da la idea clara y precisa de que es la original, la que permanece en el protocolo y a partir de la cual podrán reproducirse otras más, cuantas sean necesarias, en tanto que el nombre de escrituras públicas pareciera redundante, ya que, como se dijo, el instrumento público por excelencia en Guatemala se entiende que la escritura, de acuerdo con lo establecido en el referido título 3 del Código de Notariado. Sin embargo, debido a que en diferentes cuerpos legales se utilizan ambos nombres, es aceptable llamarles escrituras públicas o escrituras matrices. Ahora, partes en que se divide una escritura. Al hablar de las partes de una escritura, nos referimos a cuál es su estructura, es decir, los elementos que como bloques la integran, para darle unidad y que cumpla con los fines que le son propios. Este análisis es especialmente útil y necesario cuando comenzamos a familiarizarnos con lo que es una escritura, pues resulta como una orientación para su correcto faccionamiento. Son diferentes los puntos de vista en cuanto a la estructura que deben tener las escrituras matrices, y son variadas las referencias doctrinarias que al respecto existen. Sin embargo, con todo el mérito e importancia que tales clasificaciones tienen, somos de la opinión que lo que a nosotros interesa en realidad es definir el contenido mínimo, satisfactorio desde el punto de vista legal y técnico, para que el faccionamiento de los instrumentos públicos, de esta manera nos pronunciamos a favor de una estructura sencilla y práctica, a efecto de que el estudiante se familiarice con el contenido que deben tener las escrituras matrices. Con base a lo anterior, dividiremos la estructura de las escrituras matrices en tres grandes bloques o partes, a saber, la estructura básica de las escrituras matrices sería introducción, cuerpo y conclusión. Estas tres partes en que se divide la escritura, a su vez, pueden subdividirse. Así, la introducción comprende el encabezamiento y la comparecencia. El cuerpo de la escritura se integra por los antecedentes, las estipulaciones y la aceptación. En la conclusión
tenemos el cierre, el otorgamiento y la aceptación, dentro de la cual pueden incluirse la ratificación y firma del instrumento y, por último, la autorización que realiza el notario del instrumento público. Luego de esta parte general y descriptiva de la estructura de las escrituras matrices, corresponde analizar y conceptualizar cada una de ellas de manera más detallada. Pero antes, es necesario indicar que el contenido básico de la estructura de las escrituras matrices está previsto en el artículo 29 del Código de Notariado. En dicho artículo, sin embargo, únicamente se listan los requisitos necesarios del instrumento sin establecer clasificación alguna. En este punto es aconsejable que el estudiante tenga a la mano su código de notariado, a efecto de que pueda seguir la secuencia del análisis de la teoría y lo legal. Mejor aún si realiza las correspondientes anotaciones en su código a efecto de corroborar por sí mismo lo que a continuación se plantea. Es entonces recomendable tener el código en la mano ante el desarrollo de este tema. Empezaríamos con la introducción. La parte introductoria de la escritura es, obviamente, lo que da inicio a la misma. Desde el punto de vista doctrinario, de acuerdo a lo que manifiesta Óscar Salas, comprende lo que en sentido amplio se llama comparecencia. La introducción comprende dos partes: A, el encabezamiento, y B, la comparecencia en sentido estricto. Hablemos del encabezamiento. Comprende los datos de identificación del instrumento público, tales como número de la escritura, lugar y fecha, hora si se tratare del faccionamiento de un testamento o bien de donación por causa de muerte y revocación de los mismos. Sería una donación mortis causa o testamento. Sitio, la dirección en donde se autoriza el testamento o donación mortis causa o su revocación. Las palabras ante mí, nombre del notario autorizante y la palabra notario, con lo cual acredita su calidad de profesional. Los requisitos de los incisos A y B se encuentran establecidos específicamente en el numeral 1 del artículo 29 del Código de Notariado. Así, artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán: 1. El número de orden, lugar, día y mes y año del otorgamiento. La referencia legal que sustenta la consignación de la hora y sitio de los testamentos, donaciones mortis causa y revocaciones de ellas. Se encuentra en el siguiente artículo, también en el Código de Notariado. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. El sustento legal para la aplicación de estos requisitos, también en las escrituras de donación mortis causa, se encuentra en el artículo 43, que literalmente dice: Artículo 43. Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Con base en lo anterior, presentamos a continuación un ejemplo de encabezamiento. Número 1. En la ciudad de Guatemala, el 6 de junio de 2005, ante mí, Ricardo Alvarado Sandoval, notario, comparecen. Esa sería la parte inicial, el encabezamiento. Para el caso del otorgamiento de un testamento o de una donación por causa de muerte o revocación de los mismos, el encabezamiento es el siguiente. Número 2. En la ciudad de Guatemala, el 7 de junio de 2005, siendo las 9 horas, ante mí, Ricardo Alvarado Sandoval, notario, constituido en Cuarta Avenida 3-70, Zona 1, comparecen. Entonces vemos que en el testamento o donación por causa de muerte o revocación,
En el encabezamiento se adhiere la hora y el lugar donde está constituido el notario. Lo importante de todo lo dicho es que se deben observar o cumplir las formalidades y requisitos establecidos legalmente para la plena validez legal de la escritura. Sin embargo, satisfechas estas formalidades, es posible y deseable que cada notario desarrolle un estilo propio, el cual estará en relación directa con su formación profesional y conocimiento del idioma. Por ejemplo, no es obligatorio escribir la palabra en número, pero algunos notarios prefieren y gustan de anotarlo. Asimismo, hay quienes anotan entre paréntesis el número, después de haberlo escrito con letras, como por ejemplo, número 1 y luego el 1 en paréntesis. Algunos notarios usan mayúsculas o bien letra negrilla, etc. Todo esto es admisible, ya que corresponde al estilo de redacción de cada profesional, pero siempre y cuando se cumplan con los requisitos legalmente establecidos en el Código de Notariado, específicamente con lo prescrito en el artículo 29. Luego, viene la comparecencia. En este apartado de la introducción debe cumplirse con los requisitos legales necesarios para proceder a la identificación de los otorgantes, a través de la determinación de lo que en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, se denomina las generales de ley. También debe procederse a identificar por los medios legalmente reconocidos a las demás personas que hayan intervenido en el acto. Asimismo, el notario hará constar que tuvo a la vista los documentos del caso en cuanto a la identificación de las personas y acreditación de propiedad de bienes o derechos, o con los cuales se acreditó la representación en el caso de que una persona actúe en nombre de otra. También se hará constar la declaración de los otorgantes de que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Todos estos requisitos se encuentran regulados en el artículo 29 del numeral 2 al 6 del Código de Notariado, en los que literalmente se establece que los instrumentos públicos contendrán numeral 2, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio de la cédula de vecindad, el documento personal de identificación, DPI en estos tiempos, o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Además de lo anterior, debe también nominarse el acto que constará en la escritura, es decir, ponerle un nombre, identificando así el tipo de acto o contrato que va a faccionarse. Por ejemplo, si se trata de un testamento, pacto de capitulaciones matrimoniales, protocolación de un documento, etc. Los anteriores requisitos quizás sean más fáciles de comprender a través del siguiente ejemplo. Entonces, leemos. Comparece el señor José Francisco Miranda Esteves, de 25 años de edad, soltero, perito contador, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A-1, registro 800.029, extendida por el alcalde municipal de Guatemala,
Departamento de Guatemala, a quien se le denominará el vendedor, y la señora María Ernestina Maldonado Aguilar, de 40 años de edad, casada, maestra de educación primaria urbana, guatemalteca, de este domicilio, persona de mi conocimiento, a quien se le denominará la compradora. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorgan contrato de compra-venta al contado de bien inmueble urbano, conforme a las siguientes cláusulas escriturarias. Ese sería un ejemplo. Bien, el cuerpo. El cuerpo constituye la parte orgánica principal de la escritura. Contiene los elementos particulares y diferenciadores del acto o contrato que el notario autoriza, condicionado a la voluntad de las partes o de la disposición de quien otorga el instrumento con un determinado propósito. Como se dijo anteriormente, el cuerpo de la escritura, a su vez, se divide en antecedentes o exposición, estipulaciones o parte dispositiva y aceptación. Bien, cuando hablamos de los antecedentes, en esta parte del cuerpo se describe el motivo u objeto que origina como causa el negocio jurídico de que se trate. Deben establecerse cuáles son las circunstancias que, como condiciones preliminares, han servido de razón para el otorgamiento del instrumento o bien que se relacionan para justificarle. Los antecedentes o exposición pueden estar constituidos, por ejemplo, en el caso del otorgamiento de estipulaciones matrimoniales, por el hecho de que los otorgantes contraerán en fecha próxima matrimonio. Asimismo, en el caso de la compraventa de un bien inmueble, sería el vendedor manifiesta que es propietario del bien en cuestión, etc. Bien, ahora, estipulaciones o parte dispositiva. Para tener una idea clara sobre la importancia de las estipulaciones, resulta útil tomar en cuenta la definición que provee el diccionario de la Real Academia de la Lengua del término estipulación. Sería del término latino stipulatio. Significa convenio verbal. Otra definición sería derecho de cada una de las disposiciones de un documento público o particular. Otra definición sería derecho de promesa que se hacía y aceptaba verbalmente según las solemnidades y fórmulas prevenidas por el derecho romano. La parte estipulativa o dispositiva de una escritura matriz constituye, a no dudar, la parte central del instrumento público, ya que contiene el amparo del principio de la autonomía de la voluntad, lo que los otorgantes desean que tenga un efecto, y ese efecto es jurídico pleno, es decir, la creación, modificación o extinción de un derecho o de una obligación. Esta parte constituye el alma del instrumento público. El saber a qué atenerse, que anteriormente dijimos constituye la certeza jurídica, adquiere plena forma y delimitación en sus alcances jurídicos en este elemento de la escritura. Acá es donde se hará constar la voluntad de los otorgantes y nace lo que, dentro de una concepción tradicional del derecho civil, constituirá la ley entre las partes. Todo ello, reforzado por la mediación del notario, quien habrá de ejercitar la fe pública de que se encuentra investido en los actos o contratos que autorice para darle plena validez a lo acordado o establecido por el ejercicio de esas voluntades. Bien, ahora la aceptación. Una vez definido el o los asuntos objeto del instrumento público, es requisito indispensable que los otorgantes manifiesten su aceptación o consentimiento. Con ese acto de refrendación, el cual se cumple mediante la averiguación que el notario hace sobre el derecho o sobre el hecho de que lo escrito en el instrumento y leído a las partes constituye su deseo y voluntad. El documento adquiere un sello distintivo y único en lo establecido en las cláusulas,
pues define el ánimo de las partes a obligarse y a cumplir con lo pactado. Esto, posteriormente, en el cierre se verá reforzado por la firma de cada uno de los otorgantes. Muy bien. Entonces, para dar un ejemplo de esta parte, estamos viendo de que iniciaríamos con los antecedentes, luego seguiríamos con las estipulaciones y luego con la aceptación. 3 elementos. Bien, entonces iniciamos con las cláusulas. Primera, antecedentes. Manifiesta el señor José Francisco Miranda Esteves, que es propietario de la finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 200, con números y con letras, folio 88, del libro 45 de Guatemala, consistente en terreno baldío, ubicado en la cuarta calle 2-60 de la zona 22 de esta ciudad capital, con el área, medidas y colindancias que le aparecen en su respectiva inscripción registral. Segunda, el vendedor hace constar de manera expresa que sobre el bien inmueble urbano que motiva el presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que pudieran afectar los derechos de la compradora. El notario le advierte las responsabilidades en que incurre si lo declarado no fuere cierto. Tercera, el vendedor expresa que por el presente acto vende la finca urbana antes identificada con todo lo que de hecho y por derecho corresponde a la misma, por el precio de 10,000 quetzales a la compradora, los cuales tiene por recibidos en efectivo a su satisfacción. Cuarta, aceptación. La compradora acepta en los términos relacionados la venta que se le hace de la finca urbana identificada en la cláusula primera y ambos otorgantes el contenido del presente instrumento y de sus derechos y obligaciones. Bien, conclusión. Esta parte de la escritura no procede redactarla mediante cláusulas. Lo primero que deberá hacer constar el notario en la conclusión es que da fe del contenido del instrumento público, es decir, de todo lo expuesto en él. Debe hacer mención de que tuvo a la vista los documentos que sirvieron para identificar a las partes, si es el caso, así como los títulos que justifican la propiedad de los bienes o derechos que sean objeto del otorgamiento de la escritura. Luego, debe procederse a realizar las advertencias del caso en cuanto a los efectos legales del instrumento, así como de la obligación registral que conlleva, para lo cual habrán de satisfacerse los pagos por concepto tributario a que se encuentre afecto el acto contrato. Asimismo, el notario deberá hacer constar que se dio lectura al instrumento. Si se trata de un testamento o de donación mortis causa, la lectura manda a la ley que deberá hacerla el testador o el donatario por sí mismo, salvo que lo haga otra persona por designación del otorgante. Debe mencionarse también que estuvieron presentes todas las demás personas que hubieran intervenido en el acto, es decir, no solo los otorgantes, sino también los testigos, intérpretes y el mismo notario. La escritura termina con la aceptación, ratificación y la firma del instrumento por quienes han intervenido. Después de las firmas de todos los que hubieran intervenido, procederá a hacer lo propio el notario, pero su firma debe ir antecedida de las palabras ante mí. Al estampar el sello, no constituye una obligación legal. Sin embargo, en la práctica muchos notarios acostumbran a hacerlo. Ello no riñe en absoluto con la ley y es aceptable hacerlo. Óscar Salas refiere que, de acuerdo con la doctrina española, la conclusión se divide en dos partes: A, el otorgamiento, y B, la autorización. La autorización es el acto jurídico por medio del cual el notario asume, de manera legalmente válida, que es el responsable como autor de la escritura fraccionada. La autorización es una de las funciones que realiza el notario, como fedatario para dar validez legal plena al instrumento público fraccionado. Está conformada por un solo elemento,
mediante el cual el notario da fe de la veracidad de lo que se expresa en el instrumento público, que sea cumplido con lo establecido por la ley para el acto en cuestión y que las partes suscribieron en su presencia la escritura matriz. La autorización se materializa con la firma del notario, precedida de las palabras ante mí o por mí y ante mí, según corresponda legalmente. El sello no lo exige la ley, pero se acostumbra. Bien. Ahora hablamos del otorgamiento. El otorgamiento consiste en la proclamación que realizan las partes de la autoría, responsabilidad o paternidad de sus declaraciones, contenidas en la escritura, con respecto al negocio jurídico objeto de la misma. Dicho de otra manera, las partes son las responsables del otorgamiento, ya que, como sujetos civilmente capaces, se encuentran dentro del dominio de su voluntad y potestades. El obligarse, constituir, crear, modificar, extinguir o reconocer relaciones jurídicas. Esta característica de que los sujetos únicamente pueden obligarse por sí mismos o establecer relaciones jurídicas dentro del derecho privado se manifiesta en el derecho notarial precisamente a través del otorgamiento. En principio, solo puede otorgar la persona individual por sí misma. Sin embargo, la ley prevé que, en ciertos y determinados casos, pueda hacerlo otra persona en nombre del otorgante. Esta es la figura jurídica del representante legal, ya sea de una persona individual o jurídica, la cual deberá acreditarse y el documento con el cual se justifique la representación debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley para el efecto, numeral 5 del artículo 29 del Código de Notariado. Salas, asimismo, manifiesta que el otorgamiento puede dividirse en los siguientes elementos. 1. Lectura de la escritura. 2. Consentimiento de las partes u otorgantes. Y C. Firma de los otorgantes, así como de las personas que hubieran intervenido como testigos, si es el caso. La lectura. La lectura del instrumento se presenta como un requisito lógico y necesario para el otorgamiento. El autor intelectual del instrumento público es el notario, quien ha faccionado, es decir, dado forma al documento, en atención y reflejo de la voluntad expresa de los otorgantes. Por lo tanto, previo a que se acepte el contenido, debe cumplirse con el requisito legal de dar lectura al instrumento. De lo contrario, con facilidad podría incurrirse en un error, fuera este involuntario o voluntario. Si fuere voluntario el error, es decir, si se indujere a error a uno de los otorgantes, se estaría incurriendo en una figura típica de delito. Es por ello que, para evitar cualquiera de estas situaciones, debe darse lectura al instrumento. En dado caso existiere inexactitud, omisión o error, se está a tiempo para enmendarlo, ya sea testando el instrumento en lo que proceda o bien cancelando el instrumento, que no refleja de manera exacta la voluntad de los otorgantes. Lo importante de la lectura del instrumento es innegable. En principio, nadie debe firmar un documento en el que se obligue sin antes haberlo leído y comprendido exactamente los alcances legales de aquello a lo que se obliga, dar, hacer o no hacer. Este requisito se encuentra previsto en la ley, es decir, en el Código de Notariado, en el artículo 29, numeral 10, que literalmente establece la fe de haber leído el instrumento a los interesados. Ahora, consentimiento. A continuación de la lectura, corresponde necesariamente proceder a la aceptación o admisión de las partes en cuanto a lo que consta en el instrumento, como fiel expresión de sus deseos y propósito de obligarse. En la legislación guatemalteca se cumple este requisito con la expresión prevista en la segunda parte del numeral 10 del referido artículo 29. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. La manera de expresar el consentimiento de las partes mediante el uso de la palabra ratifican, como lo cita Salas, ha sido objeto de crítica por considerarse incorrecta.
Sin embargo, para el caso de la legislación guatemalteca se utiliza no solo de la palabra ratifican, sino también de aceptan. De este modo, atendiendo a consideraciones de orden lógico, resulta que las partes primero ratifican lo dicho y consignado en el instrumento, para posteriormente aceptarlo. Pero en la práctica, algunos notarios prefieren invertir el orden, de manera que las partes proceden en primera instancia a aceptar el instrumento y tras ello lo ratifican, independientemente de cuál sea la manera como se prefiere consignarlo en la escritura, y aunque se estimen incorrectas las expresiones utilizadas en la legislación nacional. El caso es que, desde el punto de vista legal, el consentimiento debe hacerse utilizando ambas palabras, ya sea mencionando primero ratifican y aceptan o viceversa. Luego la autorización. Esta es la parte final del instrumento público, que corresponde ejecutar de manera exclusiva y personal al notario, en donde da fe del contenido del instrumento, con base en la fe pública que para el efecto la ley le reconoce. Para este caso, consigna lo siguiente. A. Que lo escrito en el instrumento público le fue expuesto y de la veracidad del contenido como reflejo de la voluntad de los sujetos contratantes. B. Que ha tenido a la vista los documentos pertinentes. C. Que realizó las advertencias de ley consistentes en efectos legales del instrumento y obligaciones derivadas del mismo. D. Que se procedió a la lectura del instrumento. E. Que los sujetos, una vez leído el instrumento, lo aceptaron, ratificaron y firmaron, en su caso como expresión fiel de su voluntad. Y F, por último, y la fe del notario, y la plena autorización que consiste en la firma del notario antecedida de las palabras ante mí. Bien, entonces sería, doy fe, que lo escrito me fue expuesto y de su contenido. B, de haber tenido a la vista la cédula de vecindad relacionada y certificación registral mediante la cual el vendedor acreditó su derecho de propiedad. C. Advertí a los otorgantes los efectos legales del presente contrato y las obligaciones consistentes en el pago del impuesto al valor agregado. Registro y avisos de traspaso. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Firma ante mí, firma y sello del notario. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.